A continuación, presento al doctor Benjamín Fernández Bogado. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, máster en Comunicación, Ciencias Políticas, Administración Pública por las universidades de Minnesota, Syracuse y Harvard. De esta última ha sido profesor visitante este año. Es periodista, académico, el rector de universidad y autor de numerosos libros y artículos. Actualmente vive en México, DF, como King International Journal Fellow. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Agradezco a la Fundación para la Libertad de Expresión, a la Benemérita Universidad de Puebla, que me da una oportunidad de estar con ustedes compartiendo las visiones, experiencias y propuestas de colegas venidos de gran parte del mundo y también de colegas mexicanos, de quienes me nutro todos los días en esta fascinante aventura mexicana y latinoamericana de construir libertades de expresión que permitan fundamentalmente elevar la capacidad de comprender estos cambios y ser partícipe de ellos. Yo creo que cuando nos plantea este título, a nosotros que estamos en la comunicación hace un tiempo y a ustedes que comienzan a transitar en el mundo académico, nos plantean fundamentalmente qué tipo de comunicación tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que hacer esa comunicación y fundamentalmente con qué tipo de identidades tendríamos que reconocernos los comunicadores. No en balde hoy se habla de una triple crisis, una crisis de valores, una crisis de identidad y una crisis de destino. Yo creo que en ese sentido una de las primeras cuestiones que tenemos que respondernos es si la capacidad de expresarnos realmente indica nuestra capacidad propositiva como para construir comunidades. Un viejo filósofo norteamericano conocido aquí en México porque formó parte de esa comisión internacional que juzgó a León Trotsky, quien vivía exiliado aquí en México, John Dewey, decía: comunicación más comunicabilidad es igual a democracia. O sea, se logran democracias solo cuando hay comunidades establecidas, comunicadas entre sí, y a partir de eso le dan sentido a eso que políticamente se denomina como democracia. En ese sentido, uno de los grandes temas y retos es la capacidad que tenemos para expresar lo que nos pasa. Y los comunicadores tenemos un gran reto. Vivimos una sociedad de largos silencios y de grandes temores para expresarnos. Pero no solamente temores a los costos que implica la expresión, que puede significar en algunos casos o la prisión o lamentablemente en México la muerte, como es el caso de varios colegas en este país, sino algo peor, no saber cómo decir aquello que sentimos. Hoy un joven latinoamericano usa menos de 300 palabras para comunicarse, de un idioma que tiene una capacidad expresiva superior a 1500. Un joven normalmente en América Latina lee 25 páginas. En México, hace poco asistí a la Feria del Libro de Ciudad de México y el encargado de la organización decía: México es un país de libros, pero no de lectores. Se publica mucho, pero se lee casi nada. Eso dice mucho en torno a lo que nos pasa. Y nos pasa algo que realmente tendríamos que pensarlo seriamente. Yo creo que el gran dilema de la libertad de expresión tiene que ver con lo que accedemos para informarnos, tiene que ver con la manera como utilizamos la información, pero tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos para expresarnos. Hay un fascinante, para mí, texto, porque en realidad más que una película es un texto, de la película de González Iñárritu, Babel, en que en realidad nos habla de un mundo extraordinariamente complejo, tecnológico, sofisticado, pero sin embargo silencioso, extraordinariamente solitario, angustiado, ansioso. Alguien dijo que en la actualidad la gran pregunta y el gran dilema no es cuánta información accedemos, sino qué hacemos con esa información que accedemos. Y eso lleva muchas veces a lo que algunos denominan la nueva enfermedad del siglo XXI, ansiedad informativa. ¿Qué hacer cuando demasiada información no nos permite acertar a tomar las decisiones correctas que deberíamos hacerlo? Entonces, uno de los grandes retos es para mí la recuperación del lenguaje. Y eso es un gran reto para ustedes, los jóvenes, y también para nosotros. Hace muy poco tiempo el rector de la Universidad de Buenos Aires, ex rector
decía Guillermo Jaime Echeverri en su libro La tragedia educativa, que los porteños, que son de los que más hablan en América Latina, tenían 330 palabras para comunicarse. Estoy hablando de argentinos. Y si argentinos de Buenos Aires son capaces de utilizar esa cantidad de palabras, y lo dice el rector de la Universidad de Buenos Aires, en un libro que deberíamos leernos todos en la comunidad educativa universitaria latinoamericana, el libro se llama La tragedia educativa, y hace un análisis sobre eso. Yo he vivido esa tragedia como profesor en algunas veces hasta de manera jocosa, pero angustiada. Una vez un joven me había puesto que Cristóbal Colón era negro. Yo le dije, no había fotos en la época, pero todos los retratos muestran a un Colón blanco. Y no había negros en Italia, por lo tanto, no hay ninguna razón para presumir que él fuera negro. Me dijo, no, está en el libro, profesor. No puede estar en el libro. Sí, está en el libro. Me trajo el libro y el libro decía Cristóbal Colón, un oscuro navegante italiano. Y continuaba la historia. No sabía distinguir entre ignoto por oscuro, desconocido. Yo creo que ese empobrecimiento del lenguaje es uno de los grandes problemas de la libertad de expresión que los comunicadores y los estudiantes de periodismo deberían trabajar en serio. Y trabajar en serio significa leer más, significa reflexionar más, significa contextualizar más, significa comparar más, significa tener una idea de que realmente esa idea puede producir un cambio con respecto a la realidad en la que vivimos. Yo creo que gran parte de la angustia y de estas sociedades solitarias en las que se encuentran muchos de nuestros países se deviene en la incapacidad de poder hacer de la lengua o del lenguaje una fórmula de construcción de comunidades. Y los seres humanos, a pesar de que puedan vivir aislados y solitarios, a pesar de que tengan que comunicarse a través de los chats y los mensajes de celular, que el querido amigo Mariano pretendía que nadie tuviera un celular sonando, es casi imposible, es casi una extensión de la mano. Yo a veces veo cómo los jóvenes van escribiendo mensajes en una manera extraordinariamente ágil, de una forma que realmente ha sido para mí tremendamente sorprendente. Yo conté el caso una vez de este problema del empobrecimiento del lenguaje y una señora me había dicho, es grave, Benjamín, porque en mi casa, mi hija, a quien le dije, por favor, vete y hablar con tu hermana que está al lado, me había dicho, no puedo hablar con ella, mamá. ¿Y por qué? Y porque no tengo saldo, no me sobró nada en el teléfono celular para mandarle mensajes. Hoy pueden existir personas sentadas en una mesa que están conversando a través del chat. Y eso significa que estamos perdiendo la capacidad de percibirnos, de reconocernos, de graficarnos. Yo creo que el mayor reto del periodismo es recuperar la capacidad y el fuego del lenguaje. Imagínense que el lenguaje es anterior incluso al ser humano. Los textos sagrados, incluido la Biblia, empiezan en un principio era el verbo. Eso supone que el lenguaje es anterior incluso a la construcción de la persona. Ese mismo texto se reproduce en el Veda y en el libro del Corán. O sea, las religiones antiguas no deberían estar tan equivocadas con respecto a la necesidad de recuperar el lenguaje que nos permita entender el texto. Porque cuando uno escribe en función de dos elementos, con un pretexto, que significa qué es aquello que le llevó a referirse sobre algo, y el contexto, que significa la posibilidad de colocar ese elemento para que pueda ser comprendido en función del tiempo y del espacio en que la redacción ha sido realizada en un medio. Debemos recuperar el lenguaje y eso implica necesariamente aumentar nuestra capacidad de poder reconocernos en nuestra propia identidad como comunicadores. El gran reto de la comunicación y uno de los grandes dilemas del siglo XXI es, por lo tanto, la necesaria tarea de la recuperación del lenguaje. Y en ese sentido hay mucho. La profesora Sormendi nos hablaba hoy de la fotografía, de lo visual, de donde provienen muchos de ustedes, y ha sido importante mostrarles también de que aquello que se retrata puede ser retocado, manipulado, mentido, así como también las palabras muchas veces no son capaces de encontrar la posibilidad de atraer a audiencias que puedan escuchar radio, ver televisión o leer periódicos. Hoy gran cantidad de los periódicos están siendo amenazados. New York Times inauguró hace poco tiempo su flamante redacción en el downtown de Manhattan y el director en el momento de la celebración le dijo a los periodistas, yo no sé si dentro de 5 años vamos a seguir publicando periódicos impresos. Y lo dice el periódico que vende 1.500.000 ejemplares diariamente y casi 2 millones
los fines de semana y está asustado ante el hecho y ha decidido abrir su página web sin costo para que la gente pudiera comenzar a desandar la tarea de rescatar la información a través de Internet sin necesariamente pasar por la compra del periódico. Nos pasa igual en el tema de la radio. ¿Cuánta gente es capaz hoy de maravillarse con respecto a una información bien contada si no tiene algo de escandaloso, si no tiene algo de picante, si no tiene algo de insultante? ¿Cuántas formas de comunicación cuasi primitivas estamos escuchando hoy en programas que muchos jóvenes colocan como formas nuevas de manifestación del lenguaje? Hoy casi es imposible no recurrir al agravio, al insulto más soez para tratar de capturar la atención. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos con la idea, y ese sí es un gran problema de la libertad de expresión, porque cuando no tenemos nada que contar, lo único que nos queda es recurrir a la violencia para expresarnos. Una violencia que puede ir desde el suicidio, como también al simple hecho de no reconocernos en la palabra del otro, ni tener capacidad de argumentar en contra y terminar sacando una pistola o un cuchillo y matando a la persona que está enfrente. Thomas Everson decía muy bien, cuando analizaba el tema de la libertad de expresión, la libertad de expresión, dice, más que una conquista de la capacidad humana, es la posibilidad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos entre los seres humanos. Por eso una sociedad violenta, una sociedad callada, una sociedad de máscaras, esa misma que nos reflejó Octavio Paz maravillosamente en El laberinto de la soledad, nos debería hacer meditar tan profundamente acerca de si cuando callamos más, cuando toleramos menos, ¿no será que una de las claves de la violencia que tenemos entre nosotros es no saber escuchar, no poder entender y fundamentalmente no poder expresarnos? Muchas gracias.